Buenos días y bienvenidos. Este día nosotros les vamos a exponer acerca del tema de la Gran Depresión de 1873. Tengan muy buenos días, compañeros y compañeras y licenciados. El tema que me corresponde exponer es el contexto histórico. El contexto histórico se basa a través de realizaciones de problemas a partir de Franz Steinberg en el capitalismo del problema, en donde la crisis se ve como resultado una producción ampliada en cuanto es el consumismo de procesos económicos. Entre medio entre medio del auge económico, podemos ver la consolidación de imperialismo, de donde enfrenta la realización de crisis y equilibrio. Esto se basa a partir de todos los problemas de la teoría económica. Hay tres principales bases en las cuales nosotros podemos identificarlas. Está sistema capitalista nos, donde no se enfrenta a realización. El sistema capitalista en donde no se representa realización es a través de una compresión actual que origina de sistemas de capitalismo a partir de las explicaciones teóricas. Expresan 10 dimensiones, políticamente diferenciada como sistemáticamente y sucesivamente. El artículo analiza la primera carácter global, en donde las dinámicas y de civilización son transicionalmente mundial centralizadas, muestra sus verdaderos imperialismos ambiental y financiero, la riqueza de conocimientos, la concentración, la vida humana, el metabolismo social, eh, en la cual se ven diferentes formas y múltiples de ser cada uno de ellas. La segunda etapa del contexto histórico sería problemas de realización de crisis y desequilibrio. Esto se basa en lo personal. ¿Por qué? Porque es en donde puede responder las situaciones y donde hay elementos de autoridad del problema en la intervención de crisis o de marco, donde responde una crisis de Estado y define el problema de garantizar seguridad, brindar apoyo, producción y plan de diversas formas. El tercero sería y el sistema a desarrollar a otras teorías. El sistema a desarrollar en otras teorías se basa a partir de un proceso mediante transforma al punto de vista que es una alternativa en donde la sociedad americana y donde es generalizada son de incrementos de modernización y de corriente neoliberal. Estas tres bases del contexto histórico se basa a partir de todo lo que significa, a partir de la teoría de Fritz Steinberg. Esto está como explicado el capitalismo en la producción, el contexto histórico. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carmen Figueroa. Yo voy a continuar con el tema de la Gran Depresión de 1873. En esto vamos a hablar sobre el contexto histórico de la Gran Depresión de ese año. Dice que con la apropiación por parte del capital de la esfera de la producción se da un nuevo tipo de crisis económica en el periodo precapitalista. Se dan y fueron estos los que provocaron la caída en la producción, generando escasez y miseria. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII, los países industriales de Europa que dominaban la industria textil, dice que verían surgir crisis mixtas en ese tiempo o en su futuro.
se distinguían de las primeras por no estar determinadas por la coyuntura agrícola, pero el mercado de cereales dice que tenía como influencia sobre estas actividades económicas. Por lo tanto, eh, por eso la denominaban crisis mixta, ¿verdad? Porque el mercado de cereales tenía parte de la producción en ese momento. En ese tiempo, Marx analizó la revolución de 1848 y la vinculó al estallido con la crisis del comercio mundial en 1847. En ese momento, o podríamos decir lo que fue el gran momento para el descubrimiento de los componentes de la crisis capitalista, de lo que se venía dando años anteriores, ¿verdad? Porque no fue hasta el siglo siguiente que pudo darse la importancia a esas cosas. Entonces, dice de que en ese tiempo fue el descubrimiento de los componentes de la crisis capitalista. Se dio a partir de de la revolución industrial. En ese tiempo es donde se dan todo este tipo de problemas o movimiento de estas crisis y se comenzaron a estudiar. Dice que ya que las primeras crisis observadas se dieron o aparecieron como accidentes naturales o naturales coyunturales, ¿no? Como la guerra, los desastres naturales, dice, la sequía, las plagas e incluso dice de que también se puede tomar la Segunda Guerra Mundial como parte de ese componente que surge para las crisis económicas de ese tiempo. Dice también de que eso se llamó o crisis de subproducción y provocaron la caída de la producción de todos esos años hasta hasta 1873, perdón. Dice de que desde la perspectiva de la economía política clásica surgieron varios pensadores económicos. Entonces, dice de que también surge la ley de Sais, que la ley de Say se basa en que cuanto más bienes se produzcan, más bienes existirán, que constituirán a la vez demanda para otros bienes. Pero John Batista Say, que creó la ley de Say, decía que solo podía tener validez en un sistema de oferta y demanda perfecta. Entonces, entre ellos tenemos a los pensadores económicos de ese tiempo, donde está John Batista Say con la ley de Say y está Sismondi, que es el que comenzó a estudiar en base a lo que Marx había dicho, toda la corriente económica de ese tiempo. Dice de que Sismondi advirtió sobre todo la contradicción fundamental de capitalismo entre valor de uso y valor de cambio. Dice que la riqueza en manos de pocos, la crisis pudiesen ser causadas, dice, por factores intrínsecos al capitalismo. Entonces ellos tenían todos un pensamiento distinto sobre lo que era la economía de ese tiempo, pero ellos fueron los primeros en dar un contexto histórico sobre la crisis que se dio ya en 1873. Hola, mi nombre es Diego Ernesto Erazo Salguero y vamos a hablar un poquito acerca de la Gran Depresión de 1873. Voy a explicar un poquito el contexto histórico. Yo lo explicaré de manera muy breve, ¿no? Estamos en 1850 con la Segunda Revolución Industrial, que trae unos avances tecnológicos impresionantes como la avenida del ferrocarril, los ferries en general. Por ejemplo, la industria del ferrocarril fue una de las industrias más importantes en aquella crisis, para mal, porque fue una de las industrias en las que más se invirtió y en la que finalmente se perdió más. También los teléfonos, los primeros teléfonos, los telégrafos, el uso de la electricidad, el uso del gas, las máquinas a vapor, en general fue una época llena de progreso, ¿no? Cuando hablamos de revolución, en general hablamos de avances tecnológicos, avances de progreso social. En general fue una época muy rica en general y todos estos ámbitos que yo estoy mencionando, todos los del ferrocarril, los ferries, trajeron un montón de empresas, un montón de nuevas investigaciones, un montón de nuevos negocios que se crearon a partir de todo esto que estoy mencionando. Y eso es bien importante entenderlo porque después lo explicaré mejor, ¿no? En qué consiste toda la crisis. Voy a presentar la diapositiva. Yo creo que ya se ve, espero que se esté viendo. Y
Bueno, las clases altas, la burguesía comercial, ya sabemos que no iba a faltar ahí, va. Y los latifundistas. Los latifundistas son aquellas personas que en su momento tuvieron la oportunidad de comprar grandes cantidades de tierra, tuvieron la oportunidad, vieron ahí el negocio y ahora sacan réditos económicos a partir de eso, ¿no? Ya bien sea en agricultura, vendiéndolas o pues de alguna u otra manera ellos sacan beneficios económicos cuando tuvieron ellos la oportunidad de comprar grandes cantidades de tierra. Es interesante pensar cómo la clase media está formada por profesionales, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, empleados públicos y privados. O sea, hoy en día el hecho de que vos seas profesional no te garantiza ni que formes parte de la clase media para nada, ni que seas un pequeño comerciante mucho menos. Los empleados públicos y privados menos también no tienen el hecho por el hecho de ser un empleado público o privado no me garantiza formar parte de la clase media hoy en día, ¿no? Y la clase obrera, y esto me tapa, y el campesinado, ¿no? Bueno, yo creo que queda bastante claro en qué época estábamos ubicados y el contexto en el que estábamos. Voy a presentar la otra diapositiva. Sí, bueno, estas son las consecuencias de lo que pasó y voy a explicar rápidamente lo que pasó al final, ¿no? El objetivo principal de una empresa es que sea redituable, ¿no? Eso ya nos estamos ubicando. Ya cualquier otro objetivo que tenga una empresa, si bien, no sé, cuidar a nivel ecológico, a nivel ambiental, otro tipo de objetivos que ellos tengan, eso es totalmente secundario. El objetivo principal de una empresa es ser redituable, es tener beneficios, es tener utilidades. Ese es el objetivo principal. Pasa lo que pasa al haber tantas cantidades de empresas produciendo lo mismo y al haber tanto poco mercado. Por ejemplo, en la industria del ferrocarril, realmente no hay mucho mercado allí. En el momento en el que un país se llena de ferrocarril, ya tiene todas las líneas de los raíles y los trenes, ya no tiene necesidad de andar comprando otra vez, pues. Y realmente cuando pasa esto es que se empieza a crear una sobreproducción del producto. Había más gente produciendo que consumiendo, que eso es lo contrario a lo que el capitalismo quiere hoy en día. Lo que el capitalismo realmente quiere es que nosotros consumamos más y realmente producir no es lo importante en estos momentos. Lo importante para las empresas ahorita es que nosotros sigamos consumiendo de sus productos, ¿no? Cosa que también pasaba en aquella época, ¿no? Bueno, habiendo ya dicho esto, ¿qué pasa? Viene la crisis, ya no hay nadie a quien venderle. Este, las empresas se dan cuenta de esto y claro, disminuyen la producción, disminuyen la producción. ¿Qué pasa cuando se disminuye la producción? Bajan los precios. ¿Por qué bajan los precios? Porque ya las empresas tienen que empezar a vender como sea. Si no puedo vender, me quiebro. Y descienden los beneficios, obviamente. ¿Por qué? Porque bajo los precios. Al final termina pasando que, pues claro, las quiebras, desencadenan las quiebras y esto es otro concepto importante que hay que entender es que cuando en aquellos tiempos las empresas fuertes que se pudieron soportar la crisis, veían las empresas quebradas y las compraban rápidamente y así se creaban los monopolios de manera mucho más rápida y eso solo existía una empresa fuerte porque tenían la oportunidad de comprar unas empresas pequeñitas que se veían que ya estaban totalmente quebradas, pues. Todo esto, al haber quiebras, pues claro, hay despidos, aumento del paro, baja de los salarios, por lo tanto, baja del consumo. Quiero explicar aquí, me voy a regresar. Lo que propone hoy en día el capitalismo es que le demos dinero, subvencionemos o le demos dinero a las clases altas. Le demos dinero a las clases altas. ¿Por qué quieren que le demos dinero a las clases altas? Porque en la teoría de ellos piensan que dándole dinero a las clases altas, ellos crean empleos, crean empresas, crean investigaciones, crean nuevos productos que van a desencadenar en que les demos empleos a las clases obreras y al campesinado. Bueno, eso es lo que la teoría que maneja el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, el concepto que quiero yo aplicar aquí es el de Keynes, el de la demanda agregada que existía en aquel momento. Claro, la gente no tiene con qué comprar
ya no tiene con qué comprar. ¿Por qué? Porque está desempleada. Lo que propone Keynes es que le demos dinero en vez de a la punta de la pirámide, que le demos dinero a la base de la pirámide. Dándole dinero a la base de la pirámide, ya tienen un poco ellos de dinero y se lo van a gastar rápido. Lo más probable es que si le damos más dinero a los de la clase alta, lo vayan a meter allá en una cuenta, en algún banco de algún paraíso fiscal. Eso es lo que termina pasando. Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Daniela Crespín y yo les seguiré hablando sobre aspectos importantes a tomar en cuenta para entender un poquito mejor en qué consistía la crisis de 1873. Empezamos diciendo que a raíz de esta crisis se marcó un punto importante para el capitalismo, pues se estaba dando un rápido desarrollo de industrialización, pero a la vez se dio al inicio una prolongada recesión económica. Aún varios historiadores no consideran la crisis de 1873 como una crisis real, ya que decían que la tasa de crecimiento de la industria inglesa no disminuye tan sustancialmente como se dice. Pero podemos abordar esta crisis como un proceso cíclico, como es lo que veremos a continuación. Con la fase 1, que decía que consiste en que la cantidad de productos en venta supera a la demanda existente en el territorio, lo cual da paso a la fase número 2, que se da cuando las industrias llegan a una crisis de stock debido al exceso de productos sin vender que aún almacenaban. Y por consiguiente la fase 3, en el que momento las empresas bajaron los precios para vender su stock acumulado, lo que da paso a la fase 4, en la que algunas empresas no pueden competir en la guerra de precios, por lo tanto se declaran en bancarrota, lo cual implica que no pueden hacer frente a sus deudas y los trabajadores ya no eran requeridos. Y es aquí donde vemos la crisis de 1873 como un proceso cíclico, debido a que entre menos trabajadores, menos ingresos para la familia, lo que constituía una sociedad mucho más pobre. Y regresamos a la fase número 1, en la que la cantidad de productos supera a la demanda, ya que no existen compradores, o sea, demandantes que requieran de estos productos debido a la falta de ingresos. Pero esta crisis no se queda en los países europeos, como veremos a continuación. La crisis no se detuvo en los países europeos, se llegó a Latinoamérica a principios de 1873, pero les tranquilizaba saber que aún las bolsas británicas y francesas no habían sufrido una gran baja. Fue solo con el colapso del mercado de Nueva York que nadie pudo negar la existencia de una crisis internacional. La respuesta de Latinoamérica referente a los cambios de política económica se basaron primeramente en reestructurar el sistema fiscal que poseían y por consiguiente adoptaron el modo de proteccionismo para hacerle frente a las crisis y así elevar la industria nacional. Después de 1873 se sigue viendo la caída de los precios, especialmente en los productos mineros y agrícolas en Europa y Estados Unidos, lo cual afectó enormemente a la economía latinoamericana, como en el caso de Chile, la cual se vio afectada en la minería, cobre y plata. Asimismo, la producción de triguera. Esta crisis influyó de manera negativa en los precios de los productos que se exportaban, creando así problemas en la balanza comercial. Su impacto fue desigual debido a los diferentes rubros de producción, como es en el caso de Perú, y así vamos de los sectores pudiendo sobrellevar la crisis sin demasiadas dificultades. Y cabe mencionar que durante 1873 Perú era el más endeudado en América Latina, pero como dije anteriormente, la diferencia de sus rubros de producción hizo que enfrentaran la crisis de una manera no tan fuerte como los otros países lo estaban haciendo. Gracias. Buen día, licenciado. Mi nombre es Brian Esaú Cornejo Hernández y me toca lo que es la parte de la conclusión de nuestro tema, la crisis de 1873. Prosigo. Los efectos de la crisis de 1873 fueron desiguales en cada una de las economías. Aquí, haciendo referencia al impacto que generó dicha crisis en Latinoamérica, enfocado en lo que es Sudamérica. Los efectos fueron desiguales, ya que, por ejemplo, en Chile la crisis llegó a convertirse en depresión hasta en los años de 1876 hasta 1878. En Argentina, la crisis interna se desató exactamente en el año de 1873 y siguió avanzando hasta el año de 1876. Por su parte, en Perú, el descalabro económico inició
hasta los años de 1876, un estimado hasta 1879. Ya cuando se refiere a lo que es los impactos sectoriales, la caída de precios tuvo un efecto desigual a nivel internacional. Y en cambio, se puede decir que el país más afectado en Sudamérica fue Chile, ya que debido a los productos que dicho país exportaba, los cuales resaltan el cobre, la plata y el trigo. Por lo tanto, en Argentina, aquí fue un poco más moderado, ya que moderado e irregular, ya que dicho país exportaba lana y cuero, mientras que en el caso de Perú, este país exportaba nitrato y azúcar. Y al igual que Argentina, la caída de sus precios fue más irregular. Y en ambos países se causó menos problemas. Pero también algunos de estos sucesos no dejan de tomar importancia. Finalmente, en los tres casos se observa que fueron muy golpeadas sus economías y también sus sistemas bancarios fueron golpeados con mucha severidad. En el caso de Argentina y Chile, sus sistemas pudieron sobrevivir, ya que en estos países su deuda externa no era muy alta. En cambio, en el caso de Perú, su sistema bancario financiero literalmente colapsó, ya que buena medida de esto tuvo mucho que ver, ya que su endeudamiento externo era muy grande, entonces esto ocasionó que colapsara prácticamente. Mi nombre es Georgina Díaz y la que quiero explicar es la conclusión. El tema es la Gran Depresión de 1873. Fue la consecuencia de una excesiva competencia industrial, la cual llevó a un sinfín de quiebras, en la que se instauró una creciente a huelgas y se dio paso a instaurar los grupos industriales y financieros. La contradicción fundamental del capitalismo entre el valor del uso y el valor de cambio, la creciente acumulación restringe cada vez más el mercado interno, en virtud de la concentración de las riquezas en manos de un pequeño número de propietarios, y la industria cada vez más forzada a procurar en los mercados extranjeros, donde los aguardan perturbaciones aún mayores. A raíz de esta crisis se marca un punto importante para el capitalismo, pues se estaba dando un rápido desarrollo de industrialización, pero a la vez se dio el inicio de una prolongada recesión económica. Las empresas en estos momentos llegaron a un punto de no retorno. Las empresas producían más de lo que las personas consumían, creando sobreproducción, casi a todos los niveles. Un ejemplo muy claro sería la industria ferroviaria. Gracias.